21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe. Quiero saludar al señor rector de la Universidad del Norte, el doctor Jesús Ferro Bayona, al ministro consejero de la Embajada de los Países Bajos en Bogotá, a mi colega y amigo Sixe van der Ven, destacado historiador, a los señores vicerrectores y a todos los presentes, muy especialmente a los conferencistas invitados de otros países, como a mis coterráneos. En el año 2016, Holanda fue el país invitado a la Feria Internacional del Libro en Bogotá y se emitió un folleto que me llamó la atención y que empecé a leer tan pronto llegué a las instalaciones de la feria. El folleto decía: Holanda es un país mucho más allá de suecos y tulipanes y lleva unos 50 años de historia con Colombia. En realidad nuestra relación es anterior a la República y abarca varios siglos, como en la presentación de Sixe y en la que les hago quiero mostrarles hoy. Tenemos una larga relación con Holanda y uno de los puntos de partida importantes de esa relación tiene que ver con la creación en 1621 de la Compañía de Indias Occidentales. Las autoridades de la compañía en América se dirigieron principalmente a la colonización, al pillaje y a la práctica del contrabando en gran escala, a lo cual podemos sumar una especie de diplomacia sutil e informal que permitió establecer aliados con naciones y pueblos indígenas de distintos lugares de América. El interés de los holandeses se orientaba inicialmente al litoral brasilero, al área comprendida entre el Amazonas y el Orinoco, a Norteamérica y a las llamadas Islas Inútiles, como podemos ver en el mapa. Bahía es tomado en este periodo por los holandeses, así como otras zonas del litoral de Brasil que luego son recuperadas. Un punto importante para la proyección holandesa, lo que hoy es la República de Colombia, son las llamadas Islas Inútiles, que primero fueron llamadas Islas de los Gigantes, algunas de ellas como Aruba, Bonaire y Curazao, por la estatura alta de los indígenas que allí se encontraron, miembros del pueblo caquetío, arahuacs, pueblo amazónico, que no solo hizo presencia en la zona de Aruba, Bonaire y Curazao, sino que compartía también rasgos con otros caquetíos que estaban situados en la península de Paraguaná en Venezuela y también con los arahuac en Colombia, que son la nación guayú. En 1734 los holandeses desalojaron a los españoles de Curazao. Posteriormente ocuparon Aruba, Bonaire, San Martín, Saba y San Eustaquio. Todas estas islas fueron consideradas por los españoles islas inútiles, en el sentido de que no tenían minerales preciosos y su condición desértica o semidesértica hacía muy difícil la agricultura, por lo cual pusieron mayor interés en las Antillas Mayores. Sin embargo, para los holandeses, la posición geográfica de estas islas era de un alto valor, dada la cercanía que éstas tenían tanto a tierra firme como a las Antillas Mayores bajo el control español. Curazao tenía, según el historiador Araúz Monfante, entre 30 y 40 navíos, pero más de 400 balandras que le permitían un fluido comercio con estas posesiones tanto del continente como del Caribe insular. Un viajero español, Gregorio de Robles, que visita a finales del siglo XVII, Curazao, y recorre gran parte del Caribe, entra a Panamá, está en la zona de la Nueva Granada y pudo observar de cerca la actividad de los holandeses en América, decía, refiriéndose a Curazao: la isla es árida, pero la ciudad es riquísima. En la Nueva Granada, los holandeses desarrollan una intensa actividad que va desde el istmo de Panamá hasta la península de La Guajira y aún penetran en el interior del continente, sobre todo los cursos fluviales de los ríos Atrato, San Juan, Sinú y Magdalena, para alcanzar el oro de Antioquia y Chocó y también para distribuir mercaderías.
de manera que la isla de Barú, Portobelo, Tolú y Mompox jugaron un papel importantísimo en el comercio ilícito con los holandeses. De hecho, Mompox actuaba como un centro de distribución de mercaderías holandesas. En 1724 se informa por parte de Alcedo y Herrera que para suplir la falta de monedas acuñadas por los españoles, los holandeses crearon un ingenioso sistema de pequeñas balanzas para medir el oro en polvo y emplearlo en sus transacciones. En las costas de la Nueva Granada, nos informa esta fuente de la época, la mayoría de los comerciantes poseían balanzas holandesas. La participación judía en el comercio de la Nueva Granada fue el gran impulsor realmente de este comercio. Según la historiadora Adelaida Surdiz, el comerciante judío Isaac Yesurún murió en Bahahonda, en La Guajira, el 27 de julio de 1756 y sus restos fueron exhumados 8 años después y trasladados a Curazao. La libertad de acción de estos comerciantes en los sitios de La Guajira donde no llegaba el control del Estado es evidente en la correspondencia española. El gobernador de Santa Marta, Juan Beltrán de Caicedo, escribía en 1727: estos herejes y judíos de Curazao, que a costa de regalos y dádivas tienen tan captada la voluntad de estos indios que se vienen y habitan entre ellos los 2 o 3 meses, y teniendo sus embarcaciones en el puerto en el que hay también conchas de perlas, con gran descaro y libertad la buscan y asimismo hacen corte de palo Brasil y con esto cargan las embarcaciones. La producción perlera en América tuvo 3 áreas claves que fueron el grupo insular margariteño, la península de la Guajira y la costa de las Perlas en Panamá. Los holandeses también participaron del comercio de perlas, pero fundamentalmente el palo Brasil fue uno de sus grandes, o palo de tinte, elementos de interés. Había una gran corrupción entre las autoridades hispanas que hacían muy difícil el control del comercio ilícito. Las medidas contra el comercio ilegítimo no surtían ningún efecto por la falta de recursos para ponerlas en práctica, como por la carencia de voluntad y la corrupción de los funcionarios dedicados a aplicarlas. En 1708 la corona designó al juez Aramburu para investigar las autoridades de Santa Marta, incluido al gobernador, el cual fue detenido y conducido a España. A Aramburu se le oyó decir repetidas veces que mientras hubiese la isla de Curazao en las inmediaciones que está y poblaciones de españoles en la costa, no faltaría tratante holandés en Gaira y en el río de la Hacha. Una de las rutas que ha interesado a los historiadores es el llamado Camino de Jerusalén. El Camino de Jerusalén es realmente la gran ruta de mercadería que, iniciada en las juderías de Ámsterdam y de Rotterdam, llega a Curazao y desembarcan en los puertos guajiros, continúan por el valle de Upar hasta llegar al Magdalena y el río Magdalena, y esas mercaderías eran distribuidas a partir del puerto de Mompox, en las zonas del Nuevo Reino. Ustedes seguramente han oído ese viejo refrán que dice: Mompox, tierra de Dios, en donde se acuesta uno y amanecen 2. Pues no es como piensan, hace alusión a los barcos y continúa de esta manera: y si sopla el viento amanecen 100 y si vuelve a soplar no se pueden contar, pero son barcos. Este camino de Jerusalén preocupaba mucho al padre Antonio Julián, y hay de alguna manera 2 visiones. Quienes creen que es una expresión metafórica para referirse a caminos ocultos que eludían las alcabalas españolas, o si era una ruta real. Todo pareciera indicar que era una ruta real. Un punto importante en la historia de lo que hoy es la República de Colombia, y quizás puede ser el primer negocio y acuerdo diplomático hecho por nosotros, es la visita del cacique guajiro Caporinche en 1752 a la isla de Curazao, en la que es recibido por las autoridades oficiales con honores de jefe de Estado.
y según los historiadores, el historiador Eduardo Barrera y luego investigado por José Apolo Acuña, parece que suscribieron un acuerdo para proteger el libre comercio entre las dos naciones, la República Holandesa y la Nación Guajira. El documento no ha sido encontrado, pero hay documentación de la visita y de los honores y fiestas realizadas en favor del cacique Caporinche. Este fue dotado por el gobierno de Curazao de armas y pertrechos que permitieron alzarse el 2 de mayo de 1769 contra la corona española, muchos años o varios años antes del alzamiento de los comuneros. Los funcionarios hispanos se quejaban amargamente en sus comunicaciones de la desvergüenza con que los guajiros protegían con toda su fuerza el comercio holandés. Los comerciantes judíos de Curazao también apoyaron la causa independentista y de hecho la colonia judía aportó a Bolívar recursos para la adquisición de armas y pertrechos en la causa de la independencia. Una gran figura de Curazao y una gran figura de la historia naval colombiana es el almirante Luis Brión, nacido en Curazao y quien jugó un papel importantísimo en la independencia del Caribe colombiano, de las principales ciudades del Caribe colombiano. Esa continua relación se mantiene en el siglo XIX y se produce una gran migración de familias de origen holandés, algunos de origen sefardita, a ciudades como Barranquilla, por ejemplo, Riohacha, en la zona de Ciénaga, en el cual entran familias como Pinedo, Enríquez, Correa, Weber, Daníes, Van Covenhoven, Senior, por ejemplo. Los comerciantes, en el 1850, una compañía de Curazao inició la explotación del dividivi, que fue fundamental como una fuente de comercio durante gran parte del XIX y la primera mitad del siglo XX. Esta presencia holandesa tan activa llegó a un mestizaje con la población indígena, un entrecruzamiento muy fuerte en la zona de La Guajira, de manera que familias como Cohen, Aren, Finse, Van der Lenden y Van Grieken hoy son apellidos comunes entre los guayú. Ahí les pongo una foto, les muestro una foto de un destacado experto judío en suelos que visitó el año pasado al departamento de La Guajira y se encontró con una niña, Piedad Cohen. Ambos, él de apellido Cohen y ellos se encuentran. Esta niña seguro descendiente de judíos de Curazao que llegaron a La Guajira en el siglo XVIII. Pero en muchos aspectos de la cultura también y de la cocina del Caribe se puede ver la presencia holandesa. Los encurtidos de cerdo, el schulz, que nosotros llamamos shell y se llama en coro celse, que es una comida de Navidad, es algo que pervive en algunas zonas. Y algunas polentas, como el punche, por ejemplo, que son platos típicos de Curazao y de Aruba, en donde se les conoce como funchi, son parte muy importante de la cocina tradicional del Caribe, que fue producto del intercambio con los holandeses. Y además, aún en las manifestaciones carnavalescas, el tambú de Curazao en Riohacha se mantuvo como una comparsa durante la primera mitad del siglo XX. Y en la Segunda Guerra Mundial, las refinerías que estaban en las posesiones de las Antillas holandesas fueron un objetivo estratégico para los submarinos alemanes que se acechaban, sobre todo en el litoral guajiro. En 1942 la embarcación Flora fue hundida frente a las costas del Pájaro. Y, por supuesto, se han mantenido muchos nexos hasta hoy. Para finalizar mi breve intervención, quería decir que Colombia y Holanda han construido a lo largo de siglos un rico pasado en común y eso nos debería llevar a concebir un futuro compartido. Muchas gracias. Invitamos a nuestro siguiente conferencista, el señor Sietse van der Ven. Señoras y señoras, primero quiero agradecer a la organización de la Cátedra Europa por la invitación de dar una lectura aquí en Barranquilla. Lo haré en español, pero no llega mi conocimiento del idioma de hablar improvisando.
Tengo que leer mi charla del papel y ustedes tienen que disculpar el acento feo que tengo en su idioma tan rico. Puedo hacer la lectura en holandés, pero temo que su conocimiento de ese idioma no es suficiente para entender algo. Es un honor y un placer contarles algo sobre las primeras relaciones entre Colombia y Holanda, un episodio histórico poco conocido que se desarrolló entre los años 1810 hasta 1830. Es decir, que en el contexto de nuestras relaciones bilaterales ya estamos hablando de un bicentenario. Había contactos mucho más anteriores, como les contó el doctor Verdelguero, pero yo estoy hablando al nivel estatal. Y en este respecto tengo que precisar los nombres de los dos países, porque ni Colombia ni Holanda son denominaciones correctas a comienzos del siglo XIX. En esa época estamos hablando de dos superestados pasajeros, es decir, Gran Colombia y Gran Holanda. A ver. Gran Colombia. No hay necesidad de explicar a un público colombiano lo que era Gran Colombia. Cada colombiano ha aprendido en la escuela primaria la historia épica de la guerra de independencia contra España, que originó la formación de la República de Colombia. Y cualquier colombiano sabe que ese estado original contenía los territorios de las actuales repúblicas de Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. Y todos conocen también la epopeya de Simón Bolívar, libertador y fundador de Gran Colombia, además de Perú y Bolivia, la república que en 1825 tomó su nombre de él. Todo eso se conoce aquí. En cambio, si hago una charla en Holanda, tengo que explicarlo, porque mis compatriotas saben muy poco de Colombia y menos de Gran Colombia. Lo mismo ocurre al revés. Si hablo en Colombia, tengo que darme cuenta que en general el conocimiento de Holanda o Gran Holanda se limita a tulipanes, queso, bicicletas, molinos de viento y la señorita holandesa Tanja, que era miembro de las FARC. Bueno, empiezo a explicarles algo de la Gran Holanda. Aquí tenemos la Gran Holanda. La Gran Holanda era algo diferente de la Holanda actual y existió apenas 15 años. Se originó en el año 1815 y se disgregó en el año 1830. Es pues un fenómeno contemporáneo con Gran Colombia, que se constituyó apenas 4 años más tarde, en 1819, para disolverse también en el año 1830, después de la muerte de Bolívar. La Gran Holanda era una monarquía, la Gran Colombia una república. Pero hay que tener en cuenta que la Holanda original siempre ha sido una república, es decir, la famosa república de los siete Países Bajos Unidos, que fue una potencia mundial en el siglo XVII. Nosotros, los colombianos y los holandeses, tenemos un origen común. Surgimos como resultado de nuestras respectivas guerras de independencia contra España. En el siglo XVI y XVII, la pequeña República de Holanda dio el primer golpe contra el Imperio Español. En el siglo XIX, la República de Colombia le dio el golpe de gracia. La vieja República Holandesa no sobrevivía la Revolución Francesa y de repente, de una manera asombrosa, se formó en 1815 el nuevo Reino de los Países Bajos, más o menos en el mismo momento en que Napoleón sufrió
su derrota final en Waterloo y también como efecto imprevisto de la caída del emperador Galo. Se puede decir que la monarquía holandesa cayó del cielo y con ella su personaje central, el rey Guillermo I. Aquí es el rey Guillermo I, antepasado del actual rey Guillermo Alejandro con una distancia de 7 generaciones. Guillermo I era el descendiente de los príncipes de Orange, que desde finales del siglo XVI eran los gobernadores de la República, pero nunca sus soberanos. En la sucesión de los príncipes de Orange, Guillermo era el sexto. Se llamó primero, siendo el primer rey de su estirpe. Iría demasiado lejos explicarles el proceso intricado que conllevaría el nacimiento inesperado del Reino de los Países Bajos en el año 1815. Digamos que fue un milagro que explica muy poco, pero no es lejos de la verdad. Estoy hablando de la Gran Holanda porque la nueva monarquía era una unión de los actuales estados Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Se nota la analogía de este superestado con la Gran Colombia. Claro que la mejor explicación del milagro de esta monarquía sea la mano de Dios. Por eso, Guillermo, en sus decretos, se presentó como rey por la gracia de Dios. Pero en términos más terrenales, era rey por la gracia de los vencedores aliados de Napoleón. Era rey porque Inglaterra, Austria, Prusia y Rusia se lo consintieron. Eso lo supo muy bien y no le gustó. Una de las características de Guillermo era su intento de olvidar el origen dependiente de su corona y de liberarse de su posición subordinada en la política europea. Compensó este complejo de inferioridad adoptando una postura de independencia. Vamos a ver que esta falta psicológica también afectó su política vis-à-vis Colombia. Otra característica de su reino es la diversidad de los territorios. Había una gran diferencia entre el norte, la actual Holanda, y el sur, la actual Bélgica. El norte era calvinista, el sur católico. Los norteños hablaban el holandés, los sureños el flamenco, parecido al holandés, o el francés. La tensión entre las partes constituyentes del país es otra similitud con la Gran Colombia. La ambición principal de Guillermo era fusionar el norte y el sur en una unidad fuerte e inseparable. Esta amalgama, según el habla oficial, era la fuerza motora de su régimen y también, como veremos, el motivo para el acercamiento entre Gran Holanda y Gran Colombia. Bueno, ahora tenemos una escena inicial con dos estados grandiosos, separados por un océano grandísimo y dominados por dos grandes personajes, Bolívar aquí, Guillermo allá como su antípoda. El tema mismo invita a la grandilocuencia, pero no olvidemos una pequeñez que era la causa directa de las relaciones colombianas holandesas. Estoy hablando de la pequeña isla de Curazao. Aquí es en una mapa del siglo XVIII. La isla de Curazao, colonia holandesa que en aquel tiempo se situaba enfrente de la costa gran colombiana y desde 1830 enfrente de la costa venezolana, donde queda todavía. Gracias a Curazao, Colombia se puso en la fiesta de Holanda y gracias a Curazao, Colombia tenía un vínculo físico con Holanda.
Por su ubicación, Curazao jugó un papel importante en la Guerra de Independencia. Después de la derrota de la Primera República Venezolana en 1812, Bolívar huyó a la isla junto con sus hermanas y otros fugitivos. A finales de noviembre de ese año volvió al continente, a tierra firme, para continuar la lucha contra los españoles. El 15 de diciembre de 1812 publicó su famoso Manifiesto de Cartagena, llamando a todas las colonias españolas en América a aliarse contra España. Había escrito el documento durante su estancia en Curazao. Aquí un grabado de la época de Bolívar. Es un grabado muy conocido. Es la imagen del joven revolucionario romántico. Era muy popular en Europa de la época. Tenía más o menos la misma estatura que la famosa imagen de Che Guevara en los años 60 y 70 del siglo pasado. Numerosos curazoleños luchaban contra España en la Guerra de Independencia. Manuel Piar era el líder de la guerrilla en la Guyana, donde los insurgentes ganaron su primer bastión en la selva del Orinoco, la cuna de la independencia. Y Luis Brión, ya se mencionó el doctor Verdaguer, Luis Brión, comerciante de Curazao, que se convirtió en almirante de la flota republicana, pagando varios barcos de su propio bolsillo. Como dijo el mismo Bolívar, la derrota de España habría sido imposible sin la participación de Brión. Otros oficiales curazoleños en las fuerzas republicanas eran Juan de Sala y Benjamín Enríquez, ambos de extracción judía. Aparte de oficiales, había varios soldados y marineros de la isla que participaron en la guerra del lado colombiano. Brión y Bolívar quisieron utilizar la isla como base de salida para sus operaciones contra los españoles. En julio de 1816, Brión vino a Curazao con una carta de Bolívar preguntando al gobernador de la admisión de los barcos de los insurgentes en el puerto de la isla. El gobernador refusó, siendo la política del gobierno holandés todavía en favor del aliado a España. Y como se ve, hay cosas bastante interesantes para la historia colombiana en los archivos holandeses, como cartas de Bolívar. Entre tanto, ya se había constituido la Gran Holanda y en el Nuevo Reino también se notaba pronto los efectos de la guerra transatlántica. Agentes de los insurgentes entraron en el país para comprar armas porque había una industria de armamentos en el sur, en la región belga de Lieja. Habiendo disminuido la demanda europea después de la derrota de Napoleón, de repente se abrió un mercado interesante en América. Se hizo el negocio discretamente, pero el señor de Pando, embajador de España, se dio cuenta de ello. Se quejó de este comercio ilegal que, según él, estaba en flagrante contradicción con el comportamiento que España esperaba de un Estado aliado. Guillermo y sus ministros escucharon sus discursos atentamente, pero no hicieron nada. La exportación de armas a Colombia era buen negocio y una buena oportunidad para promover la industria nacional. Además, como dijo uno de los ministros, una prohibición favorecería solamente la competencia de otros países. El lucro pesaba más que la moral, como pasa a menudo en este mundo imperfecto. Por razones económicas, el gobierno holandés apoyó a los insurgentes, pero no toleró que se reclutaran
reclutarán a holandeses para el ejército colombiano. En 1819 se manifestó en los alrededores de la ciudad belga de Gand un señor de Beauregard, un francés, que tenía como propósito partir hacia Colombia con 3 barcos llenos de voluntarios. Fue detenido y recluido en la cárcel antes de llegar a su objetivo, y no creo que partieran más de 20 o 30 holandeses a Colombia. En este mismo año de 1819, el 17 de diciembre, en la ciudad de Angostura se proclamó la República de Colombia. Bolívar fue elegido presidente y Francisco Antonio Zea, botanista y periodista, vicepresidente. Aquí vemos a Zea en un grabado de la época. Enseguida, Zea partió hacia Europa para conseguir el reconocimiento del nuevo Estado. El enviado colombiano adelantaba muy poco de su misión porque un reconocimiento de la nueva república era imposible políticamente. Las potencias europeas se estaban recuperando de la prolongada guerra contra la Francia revolucionaria y cualquier cambio del statu quo les parecía una amenaza. Para los conservadores, los sucesos en América eran la continuación de la Revolución Francesa, que les había costado tanto esfuerzo y tanta sangre reprimir en Europa. Los liberales europeos compartían la misma idea, pero con una visión opuesta. Para ellos, la llama de la revolución, apagada en el mundo viejo, seguía quemando en el nuevo. En la primavera de 1822, Zea inauguró otra ofensiva diplomática que también dirigió al gobierno holandés. Así se ve la carta que Zea envió al gobierno holandés. Su carta llegó en manos del rey Guillermo casi simultáneamente con una de Pablo Rodolfo Kanslar, el gobernador de Curazao. El establecimiento de Colombia en el año 19 no había sido el fin de la guerra contra los españoles. Curazao se encontraba en media línea de fuego de los combatientes, pero en 1822, según Kanslar, la República de Colombia era un hecho consumado. Nunca España sería capaz de reconquistar sus colonias. Hasta ahora, la política oficial de Holanda había sido a favor de España, como dictaba la ideología de los aliados europeos, pero continuar con esta lealtad era un sacrificio inútil de nuestro bienestar, como escribió el ministro Falk en su comentario a la carta de Kanslar. El gobernador y el ministro estaban a favor de admitir barcos de bandera colombiana en Curazao. Guillermo estaba de acuerdo con ellos y un decreto real de 9 de julio de 1822 abrió los puertos de las colonias holandesas en el Caribe a los barcos colombianos. Fue un reconocimiento de hecho de la República de Colombia, un paso temprano y arriesgado en el contexto europeo. Otros pasos siguieron porque gradualmente creció una grandiosa idea en la cabeza del rey de Gran Holanda. Colombia y las otras repúblicas americanas se presentaron a él como una oportunidad para una política autónoma que sus aliados europeos no lo permitían. Reconociendo la independencia de América, ganaría una independencia para sí mismo en Europa. Gran Holanda, acercándose a Gran Colombia, asumiría la postura de gran potencia, lo que era o debería ser la nueva monarquía en los ojos del rey. Eso en contraste con sus aliados que lo consideraban como un estadio tributario de ellos.
Había más. Colombia y las otras repúblicas se presentaron también como oportunidades comerciales y aquí el proyecto del rey tenía una vertiente de política interior. El sur de Gran Holanda, especialmente la Valonia, era industrial. El norte, la actual Holanda, conocía una tradición mercantil de siglos. Guillermo quiso combinar lo industrial y lo mercantil de su reino. El transporte de productos sureños en barcos norteños sería la mejor sinergia que se podría desear para la amalgama del norte y del sur. Los mercados emergentes de América, en primer lugar Colombia, se ofrecieron como medios ideales para realizar esta ambición. Así, Gran Colombia contribuiría al refuerzo de la unidad interna de Gran Holanda y del trono de Guillermo. Curazao jugaba un papel importante en esta obra maestra del rey. La isla, enfrente de la costa colombiana, tuvo que funcionar como eje de la empresa. Sería el almacén central de la Gran Holanda en el mundo nuevo. El hub, como se dice hoy día, con una palabra norteamericana. Desde Curazao, los productos holandeses conquistarían el mercado de Colombia y de las otras repúblicas latinoamericanas. Ventajas para Holanda, para Colombia, para Curazao, para el rey y para todo el mundo. Se puede preguntar si el plan real era realista, pero tenía sin duda una elegancia encantadora. Ya en 1823, Guillermo quiso diseñar cónsules para Colombia, pero su ministro de Relaciones Exteriores lo juzgó prematuro por el riesgo de desencadenar la cólera de las potencias conservadoras. Como alternativo, decidió mandar un agente informal a Colombia para explorar el terreno. Enseguida, en el verano de 1824, llegó en Colombia el capitán Enrique de Cuartel como primer representante holandés. Y eso era bastante temprano en comparación con las otras potencias europeas. En realidad era el primero, creo. En este mismo año de 24, el dinamismo real produjo otra fruta. Guillermo estableció la Sociedad de Comercio de los Países Bajos, de Nederlandse Handelmaatschappij, siendo él mismo con 12% el accionista más grande. La sociedad debía ser el vehículo mercantil de la amalgama, exportando los productos holandeses a todo el mundo, y especialmente a Colombia, como muestra la traducción española de los estatutos hecha en este mismo año 1824. Es el precursor del banco ING, que me parece que era también activo aquí en Colombia. Guillermo era imparable, inventando siempre nuevos detalles para la perfección de su obra maestra política. Imaginaba Curazao como su Malta del Caribe. Y claro que este sucursal debía ser una muestra del poder de Gran Holanda. Inauguraba pues una costosa construcción de fortalezas que el visitante de la isla puede todavía admirar hoy en día. La inversión de 5,5 millones de florines, un montón altísima para la época, parecía justificada a ojos del rey. Las ganancias abundantes de su proyecto gran colombiano devolverían seguramente los gastos. La nueva importancia de la isla llevó consigo la necesidad de mejorar la comunicación con la metrópolis. El modernismo de Guillermo se manifestó en su decisión de comprar un barco a vapor para montar un servicio regular entre Holanda y Curazao. Este barco, este vapor,
El barco fue bautizado Curazao, mostrando por su nombre el vínculo con el proyecto real. Tenía velas como los otros vapores antiguos, pero fue la primera nave que consiguió cruzar el Atlántico utilizando solamente su máquina. Viaja todavía de unas 8 semanas. Yo lo hice en 10 horas, el viernes. Sí. El vapor escribió historia y por eso debe ser mencionado en el libro Guinness de los récords. Inevitablemente, la acción transatlántica de Guillermo influyó en su posición europea. La cólera de las potencias conservadoras se descargó sobre el rey holandés, que tenía la impertinencia de acercarse a Colombia. En un discurso en Bogotá, el llamado representante holandés, el capitán de cuartel, había comparado Bolívar por su sabiduría con el rey bíblico Salomón. Sus palabras fueron publicadas en el Constitucional de Bogotá y enseguida, en enero de 1825, en varios periódicos europeos. La noticia llegó al viejo mundo en el mismo momento que también Inglaterra anunció el próximo reconocimiento de las nuevas repúblicas americanas. Una verdadera explosión de ira conservadora se descargó sobre la cabeza de Guillermo, pero no le impresionó. Al contrario, para él la cólera de sus aliados probaba su independencia y le confirmó en que sus planes eran los correctos. Desde entonces actuaba en serio. Inmediatamente mandó un montón de cónsules a las nuevas repúblicas, 2 a México, 2 a Centroamérica, 1 al Perú, 1 a Chile y nada menos que 4 a Colombia, siendo el país más favorecido del proyecto. Otro representante holandés participó en el famoso Congreso de Panamá en el año 1826, este intento noble pero infructuoso de organizar los Estados Unidos de América del Sur. Además, en Londres, el embajador holandés Falk negociaba un tratado de amistad y comercio con el enviado colombiano José Fernández Madrid. En la historiografía holandesa, Guillermo tiene 2 apodos. Es llamado el rey comerciante, por sus instintos mercantiles, y también el rey de los canales, por los muchos canales que hizo construir. Era muy aficionado de los canales y todavía existen en Holanda canales que evocan su reinado. Los canales Guillermo del Norte y Guillermo del Sur. No es de extrañar, pues, que la coronación de su proyecto americano fuera también un canal, el superlativo de un canal. El rey tenía el plan de construir un canal interoceánico, no en Panamá, pero en Nicaragua, utilizando el río San Juan y el lago Nicaragua. Y aquí se ve en una mapa más tarde más o menos el trayecto de este canal. Un canal interoceánico reforzaría, según él, la posición de Curazao como centro comercial del Caribe. En 1828 envió 2 oficiales a Centroamérica para reconocer el terreno, unos 60 años antes de la construcción del Canal de Panamá. La envergadura de la obra fue subestimada un poco en La Haya. El rey y sus ministros tenían la convicción de poder terminarla en solo 3 años. ¿Cómo se fue? El proyecto del rey Guillermo era un conjunto coherente y elegante, indicando una visión amplia. Al plan magistral no le faltaba nada, pero entre sueño y realidad hay casi siempre una diferencia trágica. Antes de llegar al doble apocalipsis de este episodio, quiero contarles la increíble y triste, pero verdadera historia del caballero de Stuers, primer cónsul general
de Holanda en Bogotá y el antecesor del señor Jurjens, que está aquí. Llegó a su residencia a principios del año 1827, después de un viaje terrible sobre el río Magdalena. Era un hombre firme y cuadriculado. No entendía nada de las costumbres colombianas ni de la política del país. La realidad colombiana, a veces surrealista y mágica, estaba afuera de su entendimiento. El diplomático estaba viviendo un shock cultural permanente en Bogotá. El 28 de octubre de 1827, en la celebración del Santo de Bolívar, había un baile en honor del Libertador. Destiers participó en la fiesta e invitó a la señora Manette Roulin a bailar. La dama aceptó y dejó su frasco de perfume en la silla. Cuando estaban bailando, el joven Francisco de Miranda, hijo del revolucionario del mismo nombre, se sentó en la silla de señora Roulin y rompió el frasco. No lo había visto por su miopía. No era gran cosa, pero al volver la maneta a su silla, surgió una discusión entre el irascible diplomático y Miranda. De repente, el frasco roto se convirtió en cosa de honor y la única solución fue un duelo. El 31 de octubre de 1827, los dos señores con sus 4 ayudantes se encontraron en un sitio llamado El Aserio, en aquel tiempo afuera de la ciudad. Hicieron sus 20 pasos, se dieron la vuelta y dispararon. Destiers falló su tiro, Miranda no. A pesar de su mala vista, su bala atravesó la frente de su oponente aquí, entre los ojos. Destiers murió instantáneamente. Dejó una carta en la cual mencionó el honor de Holanda como motivo del duelo. Pero de verdad, nunca antes ni después falleció un diplomático holandés por una razón tan tonta como un frasco de perfume. Al tiempo de la muerte de Destiers ya se manifestaron las tensiones que desgarrarían Gran Colombia. La enemistad entre Bolívar y Santander dominaba la política y en Venezuela el separatismo iba creciendo. La Convención de Ocaña en el año 28 no pudo reconciliar los antagonismos políticos. El 25 de septiembre de este año hubo un atentado contra Bolívar que escapó con vida gracias a la agudeza de Manuela Sáenz. Por supuesto, todos ustedes conocen esta historia. Y en el año 1829 estalló una triste guerra fraternal entre Perú y Colombia, obligando a Bolívar a luchar contra un pueblo que 4 años antes quiso hacerla presidente vitalicio. Aquí tengo una imagen de Bolívar en el año 27. La unidad hispanoamericana, que para él era lo más importante de la independencia, se perdió. Volviendo a Bogotá a principios de 1830, tuvo que sufrir la desintegración de Gran Colombia, la obra maestra de su vida. Su salud empeoró paralelamente a la situación del país. Salió de Bogotá por última vez en este viaje al norte que Gabriel García Márquez describe de una manera empática y conmovedora en la novela El General en su laberinto. Bolívar murió el 17 de diciembre de 1830 en la finca de San Pedro Alejandrino, cerca de Santa Marta. Estando aquí en Barranquilla, aprovecharé de la oportunidad para visitar su casa mortuoria. Cuando Bolívar murió, la Gran Colombia murió con él.
Algo parecido pasó en Gran Holanda. En el sur del reino surgió una ola de separatismo entre los belgas. El rey calvinista molestaba a los católicos, el rey absolutista a los liberales, el rey holandés a los francófonos. Guillermo no lo entendió, quiso lo mejor para todo el mundo y sin embargo todo el mundo se enojó de él. En septiembre de 1830 había revueltos en Bruselas, la capital del sur. Guillermo tenía la estupidez de mandar un ejército a la ciudad que mató en luchas callejeras intensas a 300 belgas. Y aquí se ve las luchas callejeras en Bruselas. Después de tanta sangre no hubo remedio. La insurrección de los belgas fue total. El 4 de octubre Bélgica se declaró independiente y un mes más tarde ya se formó un Congreso Nacional. Gran Bretaña ni Francia quisieron ayudar al rey en su conflicto interno. El 20 de diciembre de 1830, una conferencia internacional en Londres acordó la independencia de Bélgica. Fue el golpe de gracia para la Gran Holanda. Pasó al mismo día que Bolívar fue enterrado en la Catedral de Santa Marta y con él fue enterrada la Gran Colombia. La Catedral de Santa Marta. El fracaso mutual de Gran Colombia y Gran Holanda terminó el acercamiento que se puso en marcha en los años anteriores. Después de 1830, Colombia y Holanda, ambas disminuidas, se encerraron en sí mismos y en sus propios problemas. El único recuerdo es un tratado entre los dos superestados desaparecidos, ratificado por Bolívar y por Guillermo. Una copia con la firma de Bolívar se encuentra en el Archivo Nacional en La Haya, otra con la firma de Guillermo en el Archivo General de la Nación en Bogotá. Y aquí se ve, es la última página con la firma de Guillermo. Se ve Willem es la forma holandesa de Guillermo. El tratado entre Gran Colombia y Gran Holanda es un documento impresionante con cintas y sellos, pero para el momento quedaba letra muerta. Unas decenas más tarde, las relaciones entre los dos países disminuidos fueron restablecidas a un pie más modesto y también más exitoso, visto, por ejemplo, esta Cátedra Europa que vivimos ahora. Pero esa es otra historia. Recuérdense que el bicentenario de nuestras relaciones recíprocas empezó con dos sueños malogrados, la de Gran Colombia y la de Gran Holanda, y que también lo inacabado alberga una riqueza, como dice un poeta holandés. Así. Vigésima primera Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe.